A veces me pregunto si todo habría sido diferente si mi papá no hubiera muerto aquella mañana de primavera. Solo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Papá estaba haciendo panqueques, su plato especial del domingo. Siempre les daba forma de caras graciosas que me hacían reír. Mamá estaba poniendo la mesa, tarareando una melodía que ya no recuerdo. Lily, princesa, ven a ayudar a tu viejo a darle la vuelta a estas obras maestras, gritó papá, agitando la espátula como una varita mágica. Salté del sofá, dejando atrás a mi conejito de peluche favorito, y corrí a la cocina. Fue entonces cuando sucedió. La espátula cayó al suelo con un ruido metálico, y papá se agarró el pecho, con el rostro contraído por el dolor. Todo lo que siguió fue un borrón de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y el llanto de mamá. Así, sin más, mi padre se fue, dejando atrás una casa vacía que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero mamá no lloró mucho. Conoció a Richard en un grupo de apoyo comunitario para padres viudos. Parecía bastante simpático, alto, de mirada amable y una sonrisa dulce que me recordaba un poco a papá. Al cabo de un año, se casaron y él se mudó a nuestra casa. Estaba intentando adaptarme a tener una nueva figura paterna cuando mamá me soltó otra sorpresa: estaba embarazada. Recuerdo su rostro radiante de emoción cuando me dijo que iba a ser hermana mayor. Tenía 8 años cuando nació Tommy, y ahí fue cuando todo cambió. Mamá dejó su trabajo como maestra de primaria. Tommy me necesita, decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Quería preguntarle sobre mis primeros años, si no habían sido cruciales también, pero se me atascaban las palabras. En cambio, vi cómo el mundo de mamá se reducía gradualmente hasta girar completamente en torno a Tommy. Olvidaba prepararme el almuerzo para la escuela y luego se sorprendía cuando mencionaba que tenía hambre en la cena. «Ay, lo siento, cariño», decía distraída, volviéndose ya hacia Tommy. Estuve muy liada con la cita de Tommy con el médico hoy. No fue solo 1 o 2 veces, se convirtió en nuestra nueva normalidad. Richard lo notó. Lo pillaba mirando a mamá con el ceño fruncido y preocupado mientras ella cuidaba a Tommy, ignorándome por completo en la mesa. Una noche, mientras estaba sentada sola haciendo la tarea, se sentó a mi lado. «Sabes, Lily», dijo en voz baja, ayudándome con mis problemas de matemáticas, «a veces la gente se concentra tanto en una cosa que se olvida de ver qué más se les puede estar pasando por alto». A medida que Tommy crecía, la tensión en casa se volvió imposible de ignorar. Richard intentó hablar con mamá incontables veces sobre su obsesión con Tommy, pero siempre terminaba igual, con mamá a la defensiva y enfadada. Recuerdo una noche en particular en la que Richard lo mencionó durante la cena. Tommy tenía unos 5 años y empujaba la comida en el plato mientras mamá lo vigilaba, intentando convencerlo de que comiera un bocado más. «Sarah», dijo Richard, bajando el tenedor, «tenemos que hablar de esto. No puede seguir vigilándolo así. Tiene que aprender a hacer las cosas solo». El rostro de mamá se endureció de inmediato. «¿Qué intentas decir?» «Que soy una mala madre». «No me refería a eso, y lo sabes», respondió Richard con voz serena. «Pero tienes 2 hijos, no 1. Y también un marido, por cierto». Fingí estar muy interesada en mi puré de papas, pero estaba pendiente de cada palabra. «Tommy me necesita», espetó mamá. «Todavía es muy pequeño». «Yo también era joven», murmuré en voz baja, pero nadie pareció oírme. La situación llegó a un punto crítico cuando Richard sugirió inscribir a Tommy en las pequeñas ligas de béisbol. Estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo mi tarea, cuando los oí discutir en la cocina. «Para nada», dijo mamá con voz chillona. «¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podría golpearlo o torcerse el tobillo. Por Dios, Sarah, necesita experimentar la vida». «No puedes protegerlo de todo», replicó Richard. Pero mamá no cedió. En cambio, inscribió a Tommy en clases de arte en el centro comunitario. Todavía recuerdo la cara hosca de Tommy mientras estaba sentado allí, arrastrando el pincel distraídamente por el papel mientras otros niños intentaban aprender. Dejó la clase después de 3 sesiones,
Y mamá culpó a la maestra por no comprender el espíritu creativo de su hijo. Mientras tanto, Rachel empezó a pasar más tiempo conmigo. Quizás era su forma de contrarrestar el comportamiento de mamá, o quizás simplemente veía a una niña que necesitaba a alguien que la apoyara. Me llevaba a mis clases de karate 3 veces por semana, permaneciendo sentado en cada sesión, animándome más fuerte que cualquier otro padre cuando conseguía mis cinturones. Pero mientras yo prosperaba bajo la atención de Rachel, Tommy se volvía cada vez más difícil. Dejaba su habitación hecha un desastre, juguetes y ropa por todas partes, y mamá se volvía hacia mí con esa mirada que había llegado a temer. Lily, sé buena y limpia la habitación de Tommy, me decía, no como una pregunta, sino como una orden. Un día, Rachel se enteró de este arreglo. Ella no es su criada, Sarah, protestó. Tiene que aprender a limpiar lo que ensucia. Fue entonces cuando mamá rompió a llorar, sacando su arma definitiva. Lo sabía. La amas más que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar así a Tommy? Vi cómo el rostro de Rachel se desmoronaba, la lucha se desvanecía en sus ojos. Me miró con disculpas y luego levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, como quieras, dijo en voz baja, alejándose. Después de eso, dejó de discutir con mamá sobre Tommy, pero la mirada que me dirigió lo decía todo. No se había dado por vencido conmigo, aunque hubiera renunciado a pelear con mamá. Fue un pequeño consuelo, pero a veces los pequeños consuelos son todo lo que tenemos. El día de la graduación de la preparatoria fue agridulce. Mientras observaba a la multitud con mi birrete y toga, vi a Rachel radiante de orgullo. Mamá también estaba allí, pero no dejaba de mirar su teléfono, probablemente enviando mensajes a la niñera de Tommy. Más tarde esa noche, Rachel me llamó a su estudio. He estado ahorrando, dijo, sacando una carpeta llena de folletos universitarios. Puedes ir a donde quieras, Lily. El cielo es el límite. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió. No hablarás en serio, exclamó. Ese dinero debería estar guardado para el futuro de Tommy. Lo va a necesitar más. El rostro de Rachel se endureció, una expresión que me había acostumbrado a estos enfrentamientos. Esto no es negociable, Sarah. Ya he tomado una decisión. Al final elegí la Universidad Marshall en Virginia Occidental, estaba lo suficientemente lejos como para empezar de cero, pero no tanto como para no poder visitarla de vez en cuando. El día que Rachel me ayudó a mudarme a mi residencia, mamá no pudo venir porque Tommy estaba ansioso por su partida. La vida universitaria era justo lo que necesitaba. Por primera vez, me sentí libre de la sombra de ser la niña menos favorecida. Llamaba a casa semanalmente, pero mis conversaciones eran principalmente con Rachel. Mamá siempre estaba demasiado ocupada con Tommy. Tu hermano está pasando por una etapa difícil, explicó Rachel durante una de nuestras llamadas, con voz cansada. Está pasando tiempo con chicos de barrios marginales. Intenté que participara en algunos programas extraescolares, pero tu madre. Déjame adivinar, interrumpí. ¿Dijo que estaba siendo demasiado duro con él? Exactamente, suspiró Rachel. Me llamó tirano por sugerir que podría necesitar algo de estructura. Mis visitas a casa se hicieron menos frecuentes a medida que el comportamiento de Tommy empeoraba. Cuando llegaba, apenas se percataba de mi existencia, encerrado en su habitación con sus videojuegos. Las pocas veces que lo veía, estaba pálido y enfadado, con la mirada fija en varias pantallas. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Deloitte, en su división de consultoría. Me quedé en Virginia Occidental, desarrollando mi carrera mientras observaba desde lejos cómo mi hermano se hundía aún más en su aislamiento autoimpuesto. Durante una de mis escasas visitas a casa, intenté llamar a su puerta. «Tommy, ¿quieres comer algo?» «Yo invito». Lo único que obtuve como respuesta fue el sonido de disparos de lo que sea que estuviera jugando. Mamá, que pasaba por el pasillo, simplemente se encogió de hombros. Hoy no tiene ganas de socializar. Está muy estresado, ¿sabes? El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más marcado.
Mientras yo perseguía mis metas profesionales, Tommy perseguía logros virtuales, apoyado por las interminables excusas de mamá. La cara de decepción de Richard lo decía todo, pero para entonces, incluso él prácticamente había desistido de intentar intervenir. A los 27, por fin había ahorrado lo suficiente para la entrada de mi propia casa. No era enorme, solo un apartamento de una habitación en un barrio decente, pero era mío. El día que recibí las llaves, no podía dejar de sonreír. Todos esos años ahorrando, comiendo en bolsas de papel y diciéndole que no a la ropa de diseñador, por fin habían dado sus frutos. Tienen que venir a verla, dije durante mi llamada semanal a casa. El sábado que viene voy a hacer una fiesta de inauguración. Yo cocinaré la cena, Richard. Incluso voy a preparar tu lasaña favorita. No me lo perdería por nada del mundo, muchacho, respondió Richard cálidamente. La voz de mamá interrumpió al otro lado de la línea. Ay, cariño, no creo que podamos ir. Tommy tiene planes ese día. ¿Planes? No pude evitar el escepticismo en mi voz. ¿Qué clase de planes? Muy importantes, dijo mamá vagamente. Podía oír el videojuego de Tommy a todo volumen de fondo. El día de la inauguración, solo apareció Richard. Trajo una maceta y una botella de vino. Tu madre te manda cariños, dijo, pero ambos sabíamos que era mentira. Durante la cena, Richard me contó lo que realmente estaba pasando en casa. Tommy, que ahora tenía 20 años, no se había molestado en ir a la universidad y se pasaba el día jugando o saliendo con sus amigos de copas. Richard había intentado ayudarlo, ofreciéndole un puesto en su constructora, solo como punto de partida. ¿Sabes?, explicó Richard, mientras daba vueltas a la pasta en el tenedor, todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. Pero Sarah negó con la cabeza. Sarah dijo que estaría por debajo de él. ¿Te lo puedes creer? Dijo que Tommy era demasiado inteligente para el trabajo manual. Es demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir a costa de sus padres, murmuré. Richard me dedicó una sonrisa triste. Sigo intentándolo, Lily. Dios sabe que lo sigo intentando. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. 2 años después, recibí la llamada que lo cambió todo. Richard se había desplomado en el trabajo, un infarto masivo, igual que mi padre. Para cuando llegué al hospital, ya había fallecido. El funeral fue surrealista. Mamá montó un espectáculo impresionante, sollozando dramáticamente y contándole a cualquiera que la escuchara lo maravilloso que había sido Richard como esposo. Éramos tan felices, se lamentó. ¿Cómo nos las arreglaremos sin él? Observé su actuación con una mezcla de disgusto y lástima. Sus lágrimas no eran por Richard, eran por ella misma. Podía ver cómo giraban las ruedas tras su fachada de dolor. Richard había sido el único sostén de la familia. Sin sus ingresos, ¿cómo podría mantener a Tommy con el estilo de vida al que se había acostumbrado? Tommy ni siquiera se molestó en llevar un traje formal al funeral. Llegó con pantalones caqui arrugados y un polo viejo, pasando la mayor parte del servicio mirando el teléfono. Su madre lo excusó. Está procesando su dolor a su manera. De pie ante la tumba de Richard, no pude evitar pensar en cómo la historia se había repetido, otra figura paterna, otro infarto, otro funeral. Solo que esta vez, tenía la edad suficiente para verlo todo con claridad, incluyendo que las lágrimas de mamá se debían más a su cuenta bancaria que a su corazón roto. 1 año después de la muerte de Richard, casi había perdido el contacto con mamá y Tommy. Lo poco que sabía provenía de las llamadas ocasionales de la tía Linda. Están sobreviviendo con los ahorros de Richard, me dijo. Tu mamá vendió su Chevrolet el mes pasado. Las herramientas de su taller se fueron antes. Intenté que no me importara, de verdad. Pero cuando el número de mamá apareció en mi teléfono un martes por la noche, el corazón me dio un vuelco. Lily, su voz sonó más baja de lo que recordaba, necesito que vengas a casa. Por favor. Algo en su tono me hizo reservar un vuelo para el día siguiente. Cuando llegué a nuestra antigua casa, apenas reconocí el lugar. El césped, antes impecable, que Richard había mantenido meticulosamente,
estaba cubierto de maleza. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas y una de las contraventanas colgaba torcida. Pero la casa no era lo único que había envejecido mal. Mamá abrió la puerta y tuve que contener una exclamación. La mujer vibrante que recordaba había sido reemplazada por alguien que aparentaba 20 años más. Profundas arrugas surcaban su rostro, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces canosas. «Pasa», dijo, llevándome a la sala. La casa olía a humedad y los platos estaban amontonados en el fregadero. Una fina capa de polvo lo cubría todo, esto de la mujer que me obligaba a volver a lavar los platos y veía una sola mancha de agua. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, acomodándome en el sofá. Un resorte se me clavó en el muslo, algo que Rachel habría arreglado enseguida. Se derrumbó casi al instante. «Nos estamos quedando sin dinero, Lily. Mi pensión apenas cubre los servicios y los ahorros». Se retorció las manos en el regazo. «Casi se acaban». «¿Y qué hay de Tommy? ¿Te ayuda con los gastos?». La cara de mamá se mezcló entre la vergüenza y la actitud defensiva. «Está buscando trabajo. No es su culpa. Estos empleadores simplemente no lo entienden. El último lugar quería que empezara a las 8 de la mañana. Ya sabes que Tommy no es madrugador. Y el anterior esperaba que hiciera trabajos manuales con su inteligencia». Sentí que se me apretaba la mandíbula. Mamá, a su edad y sin experiencia, no puede ser precisamente exigente con... «No lo entiendes», me interrumpió, elevando la voz a ese tono familiar que siempre precedía a una defensa de Tommy. Luego, de repente, cambió de tono. «Lily, necesitamos tu ayuda. No sobreviviremos sin ella. Lamento pedirte, pero te está yendo muy bien en tu carrera». Sabía lo que venía. Una parte de mí quería negarme, recordarle todas las veces que eligió a Tommy antes que a mí. Pero al ver su rostro cansado, sus manos temblorosas, sus ojos desesperados, no pude. «¿Cuánto necesitas?». Cuando dijo $1,500 al mes, casi me ahogo. Era una parte considerable de mi sueldo. Pero aún así, asentí. «¿Dónde está Tommy ahora?», pregunté mientras me preparaba para irme, ya arrepintiéndome de mi decisión. «Ah, está en una entrevista de trabajo», dijo mamá, animándose un poco. «Un puesto muy prometedor en una empresa tecnológica». A través de la ventana, podía ver la luz de la habitación de Tommy encendida y el familiar parpadeo de la pantalla de su computadora. Algunas cosas nunca cambiaban. Cumpliendo mi palabra, programé una transferencia automática de $1,500 a la cuenta de mamá cada mes. Cada vez que veía ese descuento en mi cuenta bancaria, me decía que era lo correcto, incluso si eso significaba posponer mis planes de comprar un apartamento más grande o un auto nuevo. Empecé a visitarla con más frecuencia, aunque cada visita se sentía como entrar en una cápsula del tiempo. Tommy siempre estaba ahí, ya sea pegado a la pantalla de su computadora o despatarrado en el sofá con una cerveza en la mano. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntaba. «Ocúpate de tus propios asuntos», espetaba, o a veces simplemente gruñía y subía el volumen de su juego. Durante las fiestas, no soportaba ver la sala tan descuidada. El papel pintado se estaba descascarando y había una mancha de agua en el techo que habría vuelto loco a Rachel. Así que me gasté mi aguinaldo contratando a contratistas para que la arreglaran. Cuando mi madre se torció el tobillo en febrero, la llamé para ver cómo estaba. «Oh, no es para tanto», dijo, aunque noté el dolor en su voz. «¿Tommy te está ayudando?». «Está ocupado con algunas entrevistas en línea». Al día siguiente contraté a una auxiliar de salud a domicilio. El dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones se utilizó para cubrir su sueldo durante las siguientes 3 semanas. Entonces llegó el día en que entré en casa y encontré a una desconocida despatarrada en nuestro sofá. Parecía salida de un reality, uñas postizas que podían servir de armas, maquillaje recargado y ropa que dejaba poco espacio a la imaginación. Estaba revisando su teléfono, rodeada de bolsas de patatas fritas vacías y latas de refresco. «¿Quién eres?», pregunté, aunque tenía la sensación de que sabía la respuesta.
Tommy salió de su habitación. Ella es Candy, anunció. Mi prometida. Ahora vive aquí. Candy ni siquiera levantó la vista del teléfono, simplemente hizo estallar su chicle ruidosamente. La observé con incredulidad mientras buscaba en la bolsa del supermercado que acababa de traer y se servía las galletas premium que le había comprado a mamá. Encantada de conocerte también, murmuré. Más tarde esa noche, llamé a mamá para que me diera su opinión. Ay, Lily, sonaba más animada de lo que la había oído en meses, ¿verdad que es maravilloso? Tommy por fin se está tranquilizando. Candy ha sido una muy buena influencia para él. Hace semanas que no sale de copas con esos amigos tan desagradables. Es porque se está bebiendo toda mi cerveza importada en casa, pensé, recordando las botellas vacías que había visto en el contenedor de reciclaje. Pero me mordí la lengua. Y está hablando de conseguir trabajo, continuó mamá emocionada. El primo de Candy conoce a alguien en una startup tecnológica. Tommy dice que podría ser su gran oportunidad. Hice ruidos evasivos mientras pensaba en las docenas de grandes oportunidades que Tommy había mencionado a lo largo de los años. Pero mamá estaba tan feliz, viviendo en su burbuja de esperanza perpetua, que no tuve el coraje de romperla. Mi siguiente visita a casa empezó como cualquier otra. Hacía malabarismos con las bolsas de la compra mientras empujaba la puerta principal, solo para detenerme en seco. La casa parecía como si la hubiera arrasado un tornado, platos sucios amontonados en el fregadero, contenedores de comida para llevar esparcidos por todas partes y ropa tirada por el suelo de la sala. Candy estaba tumbada en el sofá, con las uñas perfectamente cuidadas, tecleando en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé la compra. Sabes, dije con voz aguda, vives aquí sin pagar alquiler y comes lo que yo pago. Lo mínimo que podrías hacer es lavar un par de platos. Levantó la vista lentamente, con una sonrisa burlona dibujada en sus labios, muy pintados. ¿Quién te crees que eres para venir aquí a dar órdenes? Esta no es tu casa. Crecí aquí, le respondí. Solo eres un invitado. Fue entonces cuando se rió, con una risa áspera y triunfal que me puso los pelos de punta. Ay, cariño, te equivocas. Esta casa ahora es de Tommy. Tu madre le cedió todo. Hay testamento y todo. Encontré a mamá en la cocina, organizando cupones que nunca usaba. Es cierto, me sonó la voz, extraña. ¿Hiciste testamento dejándole todo a Tommy? Al principio, no me miró a los ojos, jugueteando con los papeles que tenía delante. Luego, algo pareció endurecerse en su expresión. Sí, dijo rotundamente, es cierto. No entiendo, susurró. Soy yo quien te ayuda. Soy yo quien te envía el dinero cada mes. Tommy no trabaja, no aporta nada. Ni se te ocurra hablar así de tu hermano, dijo mamá con voz aguda. No lo entiendes. Nunca lo has entendido. ¿Entender qué? ¿Qué es un parásito? ¿Qué está perfectamente contento viviendo de mi dinero mientras su novia nos destroza la casa? Ay, deja de ser tan dramática. La cara de mamá se retorció en algo que no reconocí. ¿Quieres saber la verdad? Nunca te quise como amo a Tommy. Él es mejor que tú en todo lo que importa, y no quiero verte más aquí. Las palabras me impactaron como golpes físicos. Durante todos estos años, me había dicho que mamá sí me quería, solo que lo demostraba de otra manera, que, en algún lugar bajo su obsesión por Tommy, también se preocupaba por mí. Ahora lo sabía mejor. Me di la vuelta y salí, con la risa triunfal de Candy siguiéndome por el pasillo. 21 años de esperanza, de excusas, de intentar ganarme el amor de mi madre, todo terminó con el suave clic de una puerta cerrándose tras mí. El viaje a casa desde casa de mamá fue un viaje borroso. No recuerdo el viaje de 4 horas, no recuerdo subir las escaleras hasta mi apartamento, ni siquiera recuerdo sentarme en el sofá. Pero sí recuerdo el momento de claridad que me llegó al mirar la aplicación de banca de mi teléfono, la transferencia automática a la cuenta de mamá, 1,500 pesos al mes durante el último año. Mi dedo se posó sobre la pantalla un momento antes de hacer clic con decisión en cancelar pago recurrente.
Durante las siguientes semanas, me dediqué por completo al trabajo, intentando ignorar el agujero en mi presupuesto, que de repente parecía una oportunidad en lugar de una carga. Empecé a investigar opciones de inversión para el dinero que había estado enviando a casa. Quizás por fin podría empezar a ahorrar para una casa propia, una casa de verdad, no solo un apartamento. Entonces, exactamente un mes después de mi última visita a casa, mamá me llamó. No llegó el dinero, dijo sin preámbulos, ni hola, ni cómo estás. Debe haber algún error en el banco. No hay ningún error, respondí, sorprendido por mi firmeza. Cancelé las transferencias. Hubo un momento de silencio atónito antes de que ella estallara. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Me reí de verdad. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo que, mamá? ¿Olvidar mi existencia? ¿Obligarme a ser la criada de Tommy? ¿Decirme que nunca me quisiste? Eso es diferente, usaba su habitual tono de defensa de Tommy. Sabes que estaba molesta, pero no puedes dejar de ayudarnos. Contamos con ese dinero. Tommy y Candy planean unas vacaciones en Cancún. ¿Necesitan vacaciones? Interrumpí, alzando la voz. ¿Tommy necesita vacaciones de qué, exactamente? ¿De jugar videojuegos? ¿De beber cerveza? Déjame decirte algo, mamá. Tommy no necesita vacaciones. Necesita un trabajo. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? Solo estás celoso porque. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dejaste todo? Bien, ya tomaste tu decisión. Ahora él puede cuidarte. Maldita mercenaria desagradecida. El resto de su diatriba se disolvió en un torrente de acusaciones y exigencias. La dejé despotricar un momento antes de volver a hablar. Adiós, mamá. No me vuelvas a llamar. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Pero mamá no había terminado. Durante las siguientes semanas, los mensajes empezaron a llover por todos los canales posibles, mensajes de Facebook sobre lo difícil que era para pagar las cuentas, comentarios en Instagram sobre lo mala hija que era, correos electrónicos detallando todos los sacrificios que había hecho por mí, la mayoría de los cuales no recordaba haber ocurrido. Tommy también se unió, enviando mensajes agresivos sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mamá está llorando por tu culpa, escribió. Será mejor que empieces a enviar dinero de nuevo, o si no. También lo bloqueé, pero no sin antes responderle, te voy a dar una idea loca, intenta conseguir un trabajo. Candy incluso intentó contactarme por LinkedIn, nada menos, con un mensaje largo sobre cómo le estaba rompiendo el corazón a mi pobre madre y cómo Tommy era demasiado sensible para manejar el estrés del trabajo en ese momento. Al menos, tenía que admirar su creatividad. Han pasado 6 meses. No sé cómo les va, y por primera vez en mi vida, no me siento culpable. Quizás por fin se han dado cuenta de que Tommy necesita mantenerse. Quizás todavía esperan que ceda y vuelva a enviarles dinero. Quizás han encontrado a alguien más a quien manipular. La verdad es que no necesito saberlo. Lo que sí sé es que los 1,500 pesos que les enviaba cada mes se han destinado a un fondo para el enganche de mi propia casa. Sé que duermo mejor por las noches, ya no me despiertan mensajes de enojo ni llamadas que me hacen sentir culpable. Sé que Rachel estaría orgulloso de mí por finalmente haberme defendido. El otro día, pasé por una obra en construcción y vi un cartel de Se Busca Personal. Por un momento, pensé en tomarle una foto a Tommy. Pero luego sonreí y seguí conduciendo. Sus problemas ya no son los míos. Por fin, después de todos estos años, soy libre.